Hola chicos, buenas tardes. Vamos a aprovechar el fin de semana para ir adelantando unas clases sobre signos vitales. El otro día les subí un video sobre lavado de manos, como para empezar con esta segunda unidad que es sobre técnicas. Esta parte va a ser un poquito más compleja desde el punto de vista de la distancia en la que estamos, pero vamos a intentar hacer todo lo posible para sobrellevar. Elegí subírselos antes al video, antes del día que habíamos acordado las clases, para que ustedes una vez que lo vean, a ver si se animan, que el día de la clase que vamos a tener un foro abierto para que nos podamos escuchar o nos podamos estar más en línea, podamos conectarnos mejor. Ese día a ver quién se anima a traerme los resultados de las pruebas que le voy a pedir que hagan hoy. Bien, vamos a ver qué son los signos vitales. Los signos vitales son aquellas constantes, que también le decimos constantes vitales, que nos van a ayudar a saber en qué estado está el paciente. ¿Y por qué es importante en realidad el signo vital? Claramente yo puedo tener otra temperatura u otra frecuencia cardíaca en relación a cualquier otra persona, entonces eso determinaría que yo estoy mal. No, no necesariamente. Hay un rango de normalidad que ya lo vamos a ir aprendiendo, pero en realidad, al ser constantes vitales, por eso también les digo esta otra acepción, son aquellas cosas que son constantes para todas las personas. Entonces, hay que valorar el signo vital individual en relación a a un rango de frecuencias, a un rango de valores normales, y por otro lado también en consecuencia con los valores anteriores y posteriores del paciente. Entonces, ¿en qué casos van a usar ustedes los signos vitales? Porque a lo mejor se preguntan, bueno, usted porque es enfermera va a ser más fácil que le encuentre utilidad a los signos vitales. Sí, es cierto. En cierto punto sí, nosotros los usamos todo el tiempo. Pero cuando estuvimos en la clase presencial, en la única en la que nos pudimos ver hasta ahora, yo les hablé un poquito de por qué estudiar fundamentos de enfermería para los técnicos de rayos. Y también les comenté de que estos pacientes se pueden descompensar, pueden tener altibajos, pueden tener bajones de presión, pueden desmayarse, podemos tener que distinguir si esto es solamente un desmayo o el paciente entró en paro cardiorrespiratorio. Entonces es importante aprender a tomar los signos vitales, algunos van a tener más eficacia que otros, unos van a ser más fáciles y otros van a ser más comunes que los tomen, pero los vamos a aprender todos igual. Entonces les decía, los signos vitales están compuestos por la temperatura, el pulso. Acá en pulso hago la salvedad, pulso y frecuencia cardíaca, vamos a aprender a tomar los dos. La respiración, frecuencia respiratoria, la presión arterial o tensión arterial y la saturación de oxígeno o saturometría. Cada una de estas constantes o de estos signos nos van a dar valores que van a estar dentro o fuera de los rangos que nosotros consideramos normales. La norma esta sale de la mayoría, de lo que tienen muchas personas sanas, de eso sale la norma, ¿sí? Pero hay salvedades que tener en cuenta. Por ejemplo, la temperatura es igual para todos. Todos tenemos un rango de temperatura, después lo vamos a ver en el apunte, pero en la temperatura axial, todos tenemos un rango entre 36 y 37, ¿sí? Como temperatura aceptable, temperatura dentro de los parámetros normales, le decimos. Pero en el caso del pulso, por ejemplo, tenemos diferentes frecuencias. Cuando uno es bebé, ¿sí? La frecuencia cardíaca del bebé puede llegar hasta 160, 150, 110. Y nosotros con esa frecuencia cardíaca estaríamos extremadamente alterados porque estaríamos en taquicardia, ¿sí? Entonces vamos a ir considerando algunas edades, ¿sí? No vamos a dar todo junto en la misma clase. Hoy vamos a ver solamente dos de los signos vitales y cómo tomarlos. Después vamos a hablar de qué valores son los normales una vez que aprendamos a cómo tomarlos. Entonces, ¿para qué sirven? Y permiten detectar alteraciones potenciales o reales, ¿sí? ¿Qué le está pasando al paciente en este momento? Si está en equilibrio o desequilibrio,
psicofísico, porque incluso, como lo dice la palabra, y ya lo habíamos visto cuando hablamos de hombre, el hombre es un ser bio, psico, social e intelectual y espiritual. Bio, psico, social y espiritual. Entonces, atendiendo a todos estos parámetros, hay veces que vamos a tener repercusiones físicas, o sea, en la parte biológica, que son en realidad consecuencia de alteraciones de otros tipos, como por ejemplo desequilibrios neurológicos o psíquicos, ¿sí? Entonces, a ver, cada uno de estos signos vitales hay que hablarle al paciente, explicarle el procedimiento que vamos a realizar, siempre y cuando tengamos el tiempo. En el caso de un paro, no le expliquen porque el paciente está muerto, ¿sí? Sí hay que aprender dónde tomar estos signos vitales para poder ayudar al paciente en el caso de que esté en paro o que tenga alguna frecuencia, alguno de los valores alterados, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de estos signos vitales? Bueno, reconocer la relación que existe entre los signos vitales y la actividad fisiológica y los cambios fisiopatológicos. Esto quiere decir que a ustedes no les va a tocar, pero si el paciente viniera corriendo, claramente va a tener una frecuencia cardíaca muchísimo más elevada, ¿sí?, de que si estuviera en reposo. Lo que sí les puede pasar es que a lo mejor el paciente tenga palpitaciones por los nervios que le genera algún estudio como la tomografía o la resonancia, ¿sí? Conocer la naturaleza periódica de las actividades fisiológicas como base para evaluar la medición de los signos vitales. O sea, qué costumbres tiene, también nos va a ayudar a nosotros para valorar si esos valores que estamos obteniendo del paciente son normales para el estado del paciente, a pesar de que estén alterados para nosotros, dentro de los parámetros normales o fuera de ellos, ¿sí? Conocer y evaluar la respuesta individual del paciente a los factores ambientales, etc. Vigilar, esto es lo que más me interesa, vigilar los signos vitales con mayor frecuencia de la exigida si el estado del paciente lo requiere. Vamos a ver signos de alarma que nos van a determinar cuándo tomar los signos vitales, ¿sí?, para que no estemos permanentemente tomándolos innecesariamente, sino va a haber signos de alarma que nos va a decir: en este paciente tengo que tomar los signos vitales por las dudas, y después solicitar la ayuda correspondiente en el caso de que ya sepa que alguno de estos signos está alterado. Comunicar, justamente este es el punto, comunicar los datos de los signos vitales al médico o al enfermero que lo acompaña para poder comenzar un tratamiento adecuado. Vamos a empezar con el pulso o frecuencia cardíaca. Fíjense que cuando nombré los signos vitales en realidad figuraba solo pulso, pero en realidad el pulso es un reflejo de la frecuencia cardíaca, así que vamos a ver cómo se toma. Bien, decimos, acá está la definición, todo esto es la definición, ¿sí?, de qué es el pulso. Después también se los explico cuando está la parte filmada de la técnica, pero cuando nosotros tomamos pulso periférico, ¿sí?, no vamos a tomar el latido del corazón directamente, sino que lo vamos a tomar en la arteria, lejos del corazón, y lo que vamos a sentir es ese latido del corazón, ¿sí?, pero a nivel periférico. Cuando lo vamos a hacer esto se llama pulso. Cuando lo vamos a tomar como frecuencia cardíaca, necesitamos un estetoscopio, que ya lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Necesitamos un estetoscopio y ahí sí vamos a poder tomar sobre el lugar que ocupa el corazón, ¿sí?, a nivel superficial, pero sobre el espacio donde se encuentra el corazón, es decir, en el mediastino, vamos a poder tomar la frecuencia cardíaca con estetoscopio, ¿sí? Entonces, yo acá solamente les dejé el dibujo, pero después cuando vean el videito se van a dar cuenta cómo poder tomar este pulso. Existen varios tipos de pulso. Uno es el temporal. En la arteria temporal se palpa, ¿sí?, sobre el hueso desde la cara hacia la zona del cuero cabelludo, ¿sí?, en la arteria temporal. Fíjense que siempre son arterias, ¿sí? El carotidio, que lo tomé en el video, así que lo van a poder ver cómo se toma. El apical, que se palpa el vértice del corazón. Se ve especialmente en personas más delgadas. El paciente tiene que estar recostado sin ninguna prenda por encima, ¿sí?, del pecho, y se ve a la altura de
la punta, se llama latido de punta, ¿sí? O latido apical, se ve en el espacio intercostal el latido del corazón, de la punta del vértice del corazón, ¿sí? Entonces, ese latido apical les podría agregar después un videito para que vean ustedes cómo se aprecia. Generalmente se ve mejor en personas delgadas, si no, hay que tomarlo directamente con estetoscopio sobre el mediastino. Bien, el braquial, el radial, que lo tomamos también en el video, femoral, popliteo, tibio y pedio. Tibial, perdón, y pedio. Bien. Ahora vamos a la temperatura. Temperatura, la mayoría de ustedes estoy 100% seguro de que alguna vez se tomaron la temperatura o le tomaron la temperatura a alguien. Pero vamos a ver algunos detallitos de esto. Entonces, la temperatura corporal decimos que es el resultado del equilibrio entre el calor que produce y que pierde el organismo, ¿sí? Y varía según determinadas condiciones. El clima, obviamente, ¿sí? La ropa que cubre a la persona y la estructura de los tejidos del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de estructura de los tejidos del cuerpo? En personas, por ejemplo, con anorexia que tienen extremada poca cantidad de tejido adiposo, van a tener una temperatura baja, entonces el cuerpo va a intentar defenderse de muchas maneras. Primero haciéndole sentir frío a la persona para que se cubra con más ropa y por otro lado también generando lanugo, que es mayor cantidad de vello corporal para cubrir la ausencia de grasa. Pero en ese caso también se va a ver alterada, ¿sí? Y después tenemos otro aspecto muy importante que es el centro termorregulador, que está situado en el hipotálamo, ¿sí? Pacientes por ahí con accidentes, con politraumatismos que tienen traumatismo encefalocraniano, a veces generan edema y comprime el hipotálamo y eso genera que la temperatura esté muy elevada. Esa temperatura es sistémica, no se puede bajar con fármacos y difícilmente se puede bajar con otra cosa. Lo que se hace en ese caso es intentar con medios físicos, pero bueno, ahí vamos a entrar demasiado en detalle. Lo que sí tenemos son dos clases de temperatura, no tipos, clases. Una temperatura central, ¿sí? Que hay equipos para tomar la temperatura central con monitores multiparamétricos, ¿sí? Con una sonda que tiene que ir a determinadas zonas del cuerpo para poder detectar a través de un monitor qué temperatura central tenemos. Y la temperatura superficial. La temperatura superficial es la que tomamos a nivel de tejido o de mucosa subcutánea, ¿sí? Bien. La temperatura basal, ¿sí? Estos son los tipos, perdón, de temperatura. La temperatura basal no la van a usar ustedes porque ustedes generalmente van a hacer este tipo de controles de signos vitales ante algún tratamiento y esto es poco probable que sea en este momento. Pero esa temperatura basal se toma recién ingresada a la mañana, o sea, apenas se despierta el paciente, por lo menos después de 8 horas de sueño y no tiene que haber ingerido ningún tipo de alimento, ni siquiera haber fumado cigarrillo ni nada. Se toma la temperatura, ¿sí? Generalmente esa se toma en boca o en recto para que sea más precisa, ¿sí? En la B tenemos la temperatura axilar, que la van a ver ustedes evidenciada en el videito que continúa, ¿sí? Esta es la que normalmente les han tomado la mayoría de ustedes. La temperatura oral es un poco menos común. Hay que saber que esta da mayor a la temperatura axilar porque está con tejido más interno que la piel como se toma en la axilar, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esta porque en personas, por ejemplo, que tienen convulsiones por hipertermia, por más que uno le quisiera tomar la temperatura, si el paciente está convulsionando, al cerrar la boca puede romper el termómetro y broncoaspirarse con la parte que quede interna, igual que a los niños pequeños tampoco es recomendable porque por ahí pueden morderlo, ¿sí? En su desconocimiento de lo que puede pasar, pueden morderlo y terminar broncoaspirándose. Después la temperatura rectal es menos común, ¿sí? Se solía tomar antes más seguido en los bebés, ahora no tanto, y sobre todo después de que los termómetros pasaron a ser digitales porque es más difícil descontaminarlos después de haber ingresado en el ano.
Sí es muy común tomar esta temperatura, sobre todo cuando se sospecha de alguna infección de tracto digestivo bajo, ¿sí? Alguna apendicitis, algo así. A veces no levanta la temperatura el paciente en general, pero sí encontramos con temperatura rectal elevada, que es producto de la infección más localizada, ¿sí? Y por último, la temperatura timpánica. Aunque parezca loco, esta es una que se utiliza mucho en terapia intensiva, porque a veces, como los pacientes que le contaba anteriormente, tienen temperatura central muy elevada por alguna compresión del bulbo, alguna compresión cerebral, y en estos casos, cuando nosotros les hacemos estos medios físicos para bajar la temperatura, que quiere decir mojar al paciente, ponerle paños fríos, estamos enfriando todas las zonas donde normalmente tomamos la temperatura. Entonces nos queda la oreja, ahí es donde se aproxima el termómetro, ¿sí? Y le llamamos temperatura timpánica. Es rápida, es buena y no molesta al paciente en lo absoluto. Bueno, ahora vamos a ver qué de esto que dijimos, a ver si se entendió, ayudándolo un poquitito con el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer para comenzar con los controles de signos vitales es preparar nuestra bandeja. Generalmente el alcohol en gel se encuentra en las habitaciones o en el lugar de trabajo de ustedes, que en ese caso va a ser la sala de rayos, pero si no lo tienen, lo van a tener que llevar. Vamos a colocar, para comenzar, una cantidad de alcohol en gel en nuestra palma y empezamos con la fricción, ¿sí? Palma con palma, dedos abiertos, dorso de la mano, la otra mano, dedos, ¿sí? La yema de los dedos, nudillos en ambas manos, dedo gordo y muñecas. Y mi mano quedó seca y limpia para empezar a trabajar. Entonces, los elementos que vamos a necesitar para el control de signos vitales, en este caso vamos a empezar con el pulso, va a ser un reloj, ¿sí? Y nuestra mano, nada más. Vamos a hacer un cambio de escenario. Bien, esta es Abril, nuestra pacientita. ¿Cómo estás, Abril? Te vamos a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Necesitamos tomarte el pulso, así que necesito tu manita. Bien. Vamos a usar el más común de los pulsos, que es el de la arteria radial, que se ubica, para memorizarlo más fácilmente, nosotros decimos que es el que viene por acá porque es la antena de la radio, ¿sí? Entonces, presionamos sobre el plano óseo levemente y buscamos en donde sentimos con dos dedos, ¿sí? Estos dos son los más sensibles. Presionamos levemente y empezamos a sentir el pulso de Abril. ¿Y qué es el pulso? Como decíamos en el PowerPoint, el pulso no es otra cosa que el reflejo periférico del latido del corazón. Y vamos a, una vez que encontramos el pulso, comenzar a tomar este minuto con el reloj. Empieza el minuto y empiezo a contar. En este caso no lo vamos a hacer el minuto completo, ¿sí? Yo ya le tomé el pulso a Abril. Terminada la vuelta completa del reloj que me indica que pasó el minuto, ¿cuántas veces sentí yo con los dedos latir el corazón de Abril a nivel periférico? En este caso fueron 68 veces, o sea que ella tiene un pulso de 68 por minuto, pulsaciones por minuto. Otros lugares donde se puede tomar, levanta el cuellito, es a nivel carotidio, ¿sí? Se siente presión suave, nunca en ambos lados al mismo tiempo, ¿sí? Porque podemos disminuir el flujo de sangre oxigenada del cerebro y se puede desmayar. Entonces con un solo lado se siente el golpeteo y se toma igual. Otros lugares donde se puede tomar, no lo vamos a hacer con ella, es inguinal, ¿sí? Femoral, ¿sí? Y el otro también es pedio. Además de este signo vital, el que vamos a ver hoy, vamos a llevar en nuestra bandeja y también vemos que tenemos un termómetro. Tenemos el termómetro, ¿sí? Y tenemos lo que llamamos nosotros torundas, que no es otra cosa que porciones de algodón para embeber con alcohol al 70%. Entonces, con estas torundas embebidas en alcohol, vamos a descontaminar, disculpen la falta de destreza con una sola mano, descontaminar el termómetro y vamos a tomarle la temperatura. La temperatura más común es la axilar. Levanta el bracito, Abril.
bien desplegado. ¡Ay, perdón! Ahí está, baja. Lo prendimos ya y esperamos, pone este brazo así. Muy bien, para que no se caiga. Y esperamos el minuto. En este caso, este termómetro, como es digital, que son los que se usan actualmente, va a sonar y me va a avisar a mí qué temperatura tiene. La mayoría de ustedes ya habrán tomado alguna vez temperatura a algún familiar, niño o alguien de la casa. Lo que es importante hacer es registrar, ¿sí? Lleven siempre una libretita, tengan encima de sus ambos una libretita, registrar los valores. Y lo que vamos a tomar como valores va a ser, entonces decimos, mientras el termómetro está esperando, tenemos frecuencia cardíaca o pulso 68 por minuto, ¿sí? Ahora vamos a ver la temperatura. ¿Cuánto es lo que tiene Abril? ¿Sí? A ver, Abril. Muy bien. 36,6. Entonces, de esta manera quedan estos dos valores registrados, ¿sí? Y podemos después continuar en la siguiente clase con lo que es saturometría, tensión arterial y frecuencia respiratoria.